Hola a todos y a todas. Bueno, les dejo este video en respuesta a Cande. Ella me había consultado una duda con respecto a una de las asanas en el momento en que estaban en la clase de Yoga 2 y que no sabía qué tipo de plano o qué tipo de eje era para el movimiento y analizaban la postura final. Entonces, vamos a recordar un poquito a qué nos referimos con planos y a qué nos referimos con ejes y vamos a analizar esta postura a la cual esta asana, a la cual Cande tenía esta gran duda. Entonces vamos a experimentar un poquito a qué nos referimos con planos y con ejes. Cuando nosotros estamos hablando de planos dentro de lo que es la salud, se va a estar evaluando una forma de mirar al cuerpo y una forma de mirar los movimientos que hace ese cuerpo. Entonces van a ver en primer término el plano frontal y todos los movimientos que se van a hacer cuando ustedes miran de frente a la persona, que es este que estamos viendo ahora, que generalmente son los movimientos de aducción a abducción, ¿sí? Me alejo de la línea media y me acerco a la línea media, pero mirándome de frente. Entonces ahí estamos hablando de un plano frontal y generalmente son movimientos aducción, abducción, ¿sí? Como lo ven ahí. Después hay otro tipo de plano. Acá también tienen la flexión lateral, también lo podemos poner dentro de este plano. Bueno, y la inversión y eversión, que eso lo vamos a estar evaluando porque es un movimiento un poquito más complejo, que todo va a depender de un montón de situaciones, dependiendo de cuál es el movimiento que yo estoy viendo de ese pie, en qué zona, si es en la zona del astrágalo contibiperoné, si es en la zona de los huesos del pie, propios del pie. Después tenemos el plano sagital o plano lateral. Yo siempre le digo a los chicos en clase que no me interesa el nombre que le quieran poner. Sí es importante que sepan entender cómo estoy mirando yo a la persona para poder evaluar el movimiento. En el plano sagital o lateral, yo estoy mirando de costado a la persona. Entonces, en general, van a ser todos los movimientos de flexo-extensión, ¿sí? Ya sea del tronco sobre los miembros inferiores, de los miembros superiores o de los miembros inferiores en sí o de la columna espinal completa, ¿sí? Vértebra sobre vértebra, del pie en este caso, dorsiflexión o plantiflexión o flexión plantar como le quieran decir. Y después hay un tercer plano que es el plano axial, es un poco más complejo para ir viendo cada una de las articulaciones, pero es uno de los más importantes porque acá abarca las dos grandes articulaciones del hombro y de la cadera y todos los movimientos que son horizontales, que pueden ser aducción y abducción de forma horizontal. También las rotaciones en este caso están viendo las rotaciones del miembro superior. Bien, entonces es complejo porque acá yo a la persona la estoy mirando o de arriba o de abajo. Es un corte que atraviesa a la persona. ¿Está? Movimientos de pronosupinación. Y ahí tienen un pequeño repaso en este pequeño video que estoy mostrando de cuáles son los planos a los cuales nosotros vamos a poder evaluar cada una de las asanas o movimientos, ¿sí? Pero estos planos están atravesados por un eje de movimiento. ¿Por qué les aclaro eje de movimiento? Porque el eje lo voy a tener que evaluar de acuerdo al movimiento que yo quiero evaluar en ese momento. Entonces, primero miro qué movimiento estoy evaluando, si es aducción, abducción, si es flexión, extensión, si es una rotación, para poder primero ubicarlo en qué plano y después poder ubicarlo en el eje. Si el movimiento está hecho en el plano frontal, lo más probable es que el eje sea anteroposterior, ¿sí? Ahora, si el movimiento está hecho en un plano lateral, como le decimos nosotros, o sagital, ahora van a ver en el video, ya el eje tiene que atravesarlo. Tiene que ser perpendicular, no tiene que ser paralelo. El eje siempre va a ser perpendicular al plano en el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Por eso siempre evalúenlo primero desde el plano que estoy trabajando y después cuál es el eje de movimiento. Bien, fíjense que acá se complejiza un poco en el movimiento del plano frontal, de la elevación y de la escápula. Bien, acá tenemos el que mencionábamos anteriormente, el plano sagital. Si yo tengo el plano sagital, el eje va a ser lateral, de un lado al otro. Bien, y ahí estoy viendo cuáles son los movimientos. En este caso estamos viendo la extensión y la flexión a nivel del hombro, también lo vemos a nivel del miembro inferior. Bien, y la complejidad del movimiento por supuesto, todo lo que es zona de hombro y zona de cadera, que vamos a tener que ser más específicos al momento de evaluar.
¿sí? Pero todos los movimientos que están viendo en este video tienen que ver con el eje, que es lateral, ¿sí? Y el plano, que es sagital, ¿sí? Yo miro lateralmente y el eje lo atraviesa de forma perpendicular. Bien, acá tenemos el plano que es horizontal o transversal. Acuérdense, yo estoy mirando a la persona o desde arriba o desde abajo para evaluar cuál es el plano y cuál es el eje de movimiento. Bien, acá van a ver las rotaciones del tronco, por ejemplo, las rotaciones a nivel del miembro superior, otro ejemplo, la aducción y abducción con flexión de cadera, otro ejemplo. Bien, bueno, aquí también pone la pronosupinación. Bien, son todos movimientos en los cuales yo los puedo evaluar si hago un corte que es transversal, ¿sí? A la persona. Y el eje de movimiento en general es longitudinal. Siempre acuérdense, el eje va a estar perpendicular al plano. Si yo el plano lo tengo frontal, va a ser antero-posterior. Si yo lo tengo de forma sagital, va a ser de lateral a lateral. Si yo lo tengo transversal, va a ser inferior y superior, ¿sí? Vertical, longitudinal. Bien, si ustedes más o menos van repensando cada uno de los movimientos que van haciendo, la progresión para llegar a la postura en un asana, de esa manera van a poder evaluarlo mejor. ¿Por qué hizo la pregunta Cande? Se dirán todos, ¿no? Cande hizo la pregunta sobre, permítanme, que vamos a pasarlo, permítanme un instante, por favor. Bueno, les mencionaba, ¿por qué tanta duda con respecto a esto que Cande planteaba? Me planteaba en esta postura en particular, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué plano y qué eje era el que estaba trabajando? Entonces, lo que le mencioné a Cande en la clase, y quiero que ahora lo evaluemos todos juntos, es precisamente esto. La postura empieza, ¿sí? En un plano, que es un plano sagital. Yo estoy mirando de forma lateral a la persona y comienza con una flexión del tronco sobre los miembros superiores. Sobre esta flexión del tronco y de miembros inferiores con un eje que es lateral a nivel de cadera, ¿sí? La persona hace una extensión del miembro, de uno de los miembros inferiores. Después, fíjense que hace una rotación y en el momento de la rotación hace un cambio en la orientación de la pelvis. Las dos espinas ilíacas anterosuperiores, en vez de estar mirando hacia el piso, van a mirar hacia el costado. Cambió de plano del movimiento, ¿sí? Pasó de ser el movimiento en un plano sagital a un plano frontal. Entonces, ¿cómo evalúo yo el eje? Evalúo el eje de acuerdo a qué parte de este movimiento estoy viendo. Si lo estoy viendo en el momento de la flexión del tronco con extensión del miembro inferior o si lo estoy evaluando y mirando desde la rotación de la pelvis, ¿sí? Con inclinación lateral del tronco y luego, bueno, miembro superior que también acompaña la postura. ¿Se va entendiendo a qué me refiero con esto? Entonces, siempre para evaluar planos o ejes, miro sobre qué movimiento yo estoy tratando de ver cuál es el plano y el eje. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido para mucho. Cualquier duda o consulta les pido por favor a través de todos los medios que ustedes ya conocen, me dejan la consulta y armamos videíto para eso. Espero que nos volvamos a encontrar. Un abrazo gigante a todos.